y trajo el mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Así que gloria a Dios por lo que Él ha traído a nuestras vidas. Podemos alabarle y glorificarle. Muy bien. Se supone que yo tenía notas del sermón, así que me parece que vamos a ir a Juan capítulo número 1. He cogido las notas del decálogo para hijos, así que hoy vamos a tener una buena enseñanza para la gloria del Señor. Estaba casi seguro que lo había cogido. Bien, en Juan capítulo 1, versículo 29, nos dice la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Por 2 veces. Vamos al Señor en oración y vamos a ver la lección que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por la obra tan maravillosa que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por enseñarnos que el Cordero de Dios es sumamente importante entender quién es, qué es y qué propósito tuvo y hoy tiene para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a honrarte y glorificarte, y al estudiar tu palabra a reconocerte como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo fue aquel Cordero que vino una vez y no fue necesario más corderos para el sacrificio. Para el judío los sacrificios eran el día a día de todo acto que se hacía en el tabernáculo y después en el templo. Habían sacrificios diarios que se tenían que hacer por la mañana y por la tarde constantemente, y se tenían que sacrificar esos corderos por los pecados del pueblo. Luego había sacrificio que se hacía de expiación, sacrificio de la Pascua, especialmente, que se hacía una vez al año y se sacrificaba en un cordero para que derramara su sangre y fuera por expiación de toda la nación. Así que para el judío era importantísimo la obra de el sacrificio de un cordero, y tenía un símbolo muy importante, porque la palabra de Dios nos dice que era necesario que fuera sacrificado un cordero. Y cuando el profeta Isaías, en Isaías 53, nos dice en el versículo número 10, y todo esto, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento,
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que cuando haya puesto su vida en expiación, era algo que todo judío constantemente tenía en mente. Vendrá un cordero que será perfecto y que cuando él ponga su vida en expiación, y recuerda que empieza hablando en Isaías 53 del siervo sufriente, del siervo de Dios. Todo judío sabía que cuando la palabra de Dios habla de que ese siervo vendría, señalaba a un Mesías que cumpliría las exigencias y las demandas de la ley de Dios. La ley de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Así que tendría que venir un cordero que expiaría de una vez para siempre el pecado de todo el pueblo. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 10, quiero llevaros ahora a Hebreos capítulo número 10, para ver realmente esta enseñanza como el escritor de Hebreos la presenta realmente. Dice en el versículo número 11, Hebreos 10, 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Y tú dices, yo soy judío, entonces ¿para qué me esfuerzo? Y el Señor dice, tú obedece y cumple, porque tu corazón es el que debe de ser limpio. Y la sangre de ese cordero que simboliza el verdadero cordero que vendrá un día, recibirá su cumplimiento en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos dice, la palabra de Dios dice, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, ahí está el cumplimiento. Por eso las palabras de Juan el Bautista son crucialmente importantes para entender y comprender que el profeta último y, por decirlo de alguna manera, primero del nuevo pacto, estaba revelando al pueblo el lazo que unía el antiguo con el Nuevo Testamento, el antiguo pacto con el nuevo pacto, el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, anda, ahora ya no necesito mañana y noche sacrificar, ahora ya no necesito celebrar la Pascua, ahora está cumplida la obra de la expiación. Expiar es pagar la deuda. Entonces, este sacrificio era pagar tu deuda y mi deuda. ¿Qué dice? La paga del pecado es muerte. Así que yo, por mi pecado, merecía morir. Así que el Señor fue aquel que obró maravillosamente, y ahora vamos a ver aquí, para ver otra palabra que es muy importante, que es la palabra remisión, que seguimos leyendo en Hebreos 10. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él ha cumplido perfectamente. Sus palabras no han caído en tierra. Consumado es significa acabada está toda la obra de la redención, toda la obra de la expiación, toda la obra de la remisión, que vamos a ver en un momento. Cómo es tan maravilloso que en Jesucristo todo verdadero judío podía ver su corazón y su alma descansar ya eternamente, porque confiando en Él tenía todo hecho. Con razón, Simeón dijo en aquel momento cuando vio a Jesucristo, dijo, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto el que ha cumplido esta obra, tu salvación, tu perdón.
pero una vez para siempre. Y incluso a la misma María le dijo, este será para tropiezo de muchos, pero también para bendición de otros. Y la verdad es que se veía como esta obra de este sacrificio único y ya excluyente de todos los demás y concluyente, este sacrificio para muchos judíos es de tropiezo. Pero para ti y para mí no debería de ser tropiezo, y qué lástima que más gentiles no vienen al Señor, porque no tienen ese velo que de alguna manera tienen los judíos, que ellos no han entendido que Cristo corrió el velo, o rasgó el velo, mejor dicho, para que puedan ver y puedan entender que ahora tienen, y como nos dice Hebreos 4:16, ahora tienen acceso al trono de la gracia de Dios. Pero ellos siguen pensando que necesitan más sacrificios. Siguen soñando con la necesidad de un templo, un tercer templo, con el que piensan que renovarán el sacrificio. Tanto que tienen a la vaca a la cena esperando. No es la vaca para la cena, sino a la vaca roja. Ahí está. Muy bien. Están ahí esperando para ese momento, pero la realidad es que si quisieran entender incluso este libro, se llama Hebreos, que fue escrito precisamente para esos judíos y en un contexto judío, como vemos también el Evangelio de Mateo, que está con un contexto enfocando bastante la palabra que comprenden muy bien los judíos, el Antiguo Testamento, las profecías, pues qué lástima que al leerlo ellos no pueden ver el cumplimiento de todo lo que ellos necesitan para su salvación. Y dice, de ahí en adelante, esperando, versículo 13, sigo leyendo, pero voy a comentar el 14, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, eso es cuando Cristo venga a gobernar, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú no tienes que sacrificar ningún cordero, ni siquiera te tienes que sacrificar a ti para la salvación. Ninguna obra nuestra, ningún sacrificio nuestro será apto o servirá para nuestra salvación. Ya está todo completo. De hecho, un solo esfuerzo tuyo para salvarte será denigrar el nombre de Cristo, la obra de Cristo, o despreciar la sangre de Cristo. Para salvarte no necesitas nada, está todo hecho. El Señor Jesucristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto es lo que Jeremías profetizó. Jeremías profetizó que tú, al conocer a Cristo, ahora la ley de Cristo es tu norma de vida, no la ley del Antiguo Testamento. Y a propósito, algunos piensan, yo no tengo que cumplir la ley de Cristo está por encima de la ley de Moisés, si lo piensan. La ley de Moisés decía, no adulterarás. El Señor Jesucristo te dice, no mirarás, para no adulterar en tu corazón. La ley del Antiguo Testamento, que incluía eso también, realmente. La ley del Antiguo Testamento decía, no matarás. La ley de Cristo dice, no insultarás a nadie. No tendrás odio en tu corazón y en tu mente. Y la verdad es que pienso y digo, wow, cuando uno es cristiano está mejor vallado para no caer en el pecado. Porque si yo llego a cumplir la ley de Cristo, nunca llegaré a matar a nadie. Porque no voy a odiar. No voy a tener rabia contra nadie. Voy a saber que el insulto está mal. Y en mi mente y en mi corazón no voy a insultar a nadie. La ley de Cristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y no lo trates mal. Considéralo.
en todo. Que la verdad sea vuestro vocabulario y vuestra conversación. Entonces la mentira, no voy a pensar en decir la mentira nunca. Y qué bueno es ver que cuando uno conoce al Señor como su Salvador, ahora la ley de Cristo que se ha escrito en nuestros corazones está mucho más. Entonces los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros, dice Juan. Ya tus mandamientos, Señor, no son para mí ninguna carga. Es una delicia realmente vivir porque lo hago todo porque tú me amaste primero y yo te devuelvo con amor. Y con amor te doy gracias, realmente. Así que qué bueno es que nuestro Señor, cuando con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y siendo ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, obra en nosotros, nos santifica hasta el punto que por su gracia podemos vivir santamente. Yo no puedo vivir santamente por mi esfuerzo, por mi disciplina, por mi constancia, porque soy un inconstante, porque soy muchas veces infiel, porque mi carne es débil, pero el Espíritu sí. Y cuando el Espíritu somete a la carne, por eso una vez un señor, me acuerdo que leí, que había un hombre indio de Estados Unidos que había conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Y él, el pastor, lo sacó para dar un testimonio y él contó a la congregación que antes yo tener perro malo dentro de mí y pelear y siempre vencer en mi vida y siempre hacer el mal. Y él le dice, pero ahora Dios da el perro bueno. Y perro bueno siempre estar ahí para ayudarme, para instruirme. Llamaba el perro de la pradera, es como hablan allí. Y él dice, y ahora en mi vida el perro que mejor alimentar es el perro que siempre ganar. Y alimentas el perro, el Espíritu Santo, el Espíritu, entonces la carne se debilita y el Espíritu vence. Y es Romanos capítulo número 6 que nos dice claramente que no alimentemos o no demos rienda suelta a la carne, sino que sometamos los miembros de nuestro cuerpo al Espíritu para que vivamos por el Espíritu, para que honremos a Dios, porque el Espíritu está completamente capacitado para alabar y glorificar. Ese Espíritu que tú recibiste o que revivió el Señor Jesucristo, esa nueva criatura que recibiste el día que creíste en Él, está totalmente capacitada para adorar y alabar a Dios con todas sus fuerzas. Y si nos sometemos a Él y si le dejamos a Él reinar, entonces las obras de la carne son consideradas muertas cada día y vives para el Señor. Así es. Entonces, qué grande es la obra que ha hecho el Señor Jesucristo en nosotros cuando dejamos el Espíritu de Dios vivir en nosotros. Así que sigue diciendo el versículo 17 y añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Qué bendición tan grande cuando pienso en el Señor. Que yo puedo pedirle perdón, entregar mi corazón, y sé lo que hice en el pasado, terrible, vergüenza me daría mencionarlo, y Dios dice, no, estás haciendo mal en pensar en Él. Ya me he olvidado. No vuelvas a traer al presente lo que yo te perdoné. No vuelvas a pescar en el mar de la oscuridad, porque ahí es donde yo eché tu pecado cuando te lo perdoné. Si tú te has arrepentido de un pecado, el Señor Jesucristo dice en Miqueas 7, dice que Él echó tu pecado en lo profundo del mar y nunca más me acordaré de Él. Entonces es una gran bendición que tenemos de tener un Padre tan perfecto que puede olvidar. Porque nosotros tenemos tantos defectos que cuando nos hacen daño nunca olvidamos. Pero Dios sí, Él puede hacerlo. Y nos dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso insisto en mi propia vida y a mis hermanos, confiesa tu pecado pronto. No dejes que se ponga el sol sobre un pecado de tu vida.
Todos los días son días perfectos para traer 1 Juan 1:9 a nuestra mente y a nuestro corazón. Y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. No te acuestes con ningún pecado en la almohada. Abre tu corazón al Señor y confiésalo y dice, Señor, lávame como solo tú puedes hacerlo con tu sangre preciosa. Para eso vino el Cordero de Dios en la primera Navidad y fue puesto en ese pesebre, símbolo del Cordero que un día sería sacrificado. Y para ver que realmente era perfecto y el perfecto por los imperfectos hizo la obra perfecta, dando su sangre allí. Y dice, versículo 18, pues donde hay remisión, esa palabra remisión que habla de sustitución, un sustituto que se pone para dar la vida en lugar de otro. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde Cristo paga, no se debe nada. Donde Cristo limpia, no hay más suciedad. Donde Cristo perdona, no hay que volver a recordar. Así es nuestro Señor y Salvador. Y qué bueno es ver que ese Cordero de Dios vino en aquella primera Navidad y sigue siendo tan poderoso como en aquella primera Navidad y 33 años después, entregando su vida en la cruz del Calvario, se comprobó que ese Cordero era agradable a la ley de Dios y el Padre pudo decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Has creído tú en Él? ¿Has confiado en Él? Al ver esa gran obra, no debemos menos que decir, si le conocemos, gracias Señor. Que viva con esa gratitud cada día. Cuando abra los ojos te diga, Señor, gracias por ser el Cordero de Dios que me has quitado el pecado de mi corazón. Ahora puedo presentarme delante de ti. Y si en algo te he ofendido, Señor, aquí estoy. Lo confieso y sé que tu sangre preciosa, como dice 1 Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. No guardes ninguno, tráelos todos al pie de la cruz, que las gotas de sangre lavarán tu corazón y podrás vivir sin carga del pecado. Qué bendición tan grande. Por eso es tan bonito que este Cordero de Dios es aquel que estira la mano al cielo y estira la mano a la tierra y dice, yo soy el único mediador, yo soy la única sangre que te puede perdonar, yo soy el único camino. Él es el abogado perfecto. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el Cordero de Dios, que es nuestro y sustituto, es aquel que verdaderamente ha hecho remisión por nuestros pecados. Así que qué bueno es ver que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, debe ser una realidad en cada corazón y puede ser la realidad de otros tantos que podemos tener la oportunidad de traerlos a los pies del Cordero de Dios que quita el pecado de cada uno que cree en Él y confía en Él y espera en Él. Y la gran bendición es que aquel que cree en el Cordero de Dios, Dios lo trae en su redil y ese Cordero ahora se convierte en el pastor y tú eres la oveja que le sigues fielmente. Qué bueno que el Señor tiene unas maneras de hacernos sentir verdaderamente lavados, perdonados y por supuesto seguros en sus manos. Es un Cordero que es poderoso Cordero. Dice que la tierra tiembla en Apocalipsis al ver al Cordero de Dios presentarse ante la humanidad. Muy bien, pues vamos a terminar ahí. Desde luego debemos de estar pensando en la importancia de orar y que el Señor nos dé oportunidad de testificar y que almas puedan venir para recibir esa salvación que Él ofrece por amor y gratis a todo aquel que cree en Él. Oremos. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por el privilegio que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque como Cordero viniste en aquella primera Navidad y fuiste
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo verdadero hijo de Dios puede reconocer que sin ti no estaría limpio de pecado y que tú lo has hecho de una vez para siempre y nunca más tenemos que volver al pasado. Siempre poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, pues, Señor, pedimos que tú bendigas las peticiones de oración y que podamos disfrutar de un buen tiempo de comunión en la oración y compartir, Señor, lo que hay en nuestro corazón para que te honremos y te glorifiquemos a ti. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿qué peticiones de oración tenemos?